Bueno, pues seguimos con nuestra serie en el Antiguo Testamento, primer libro de Reyes, capítulo número 3. Primer libro de los Reyes, capítulo número 3. Leemos un solo versículo y luego regresamos para ir en el transcurso de la exposición leyendo este capítulo. El primer libro de los Reyes, el capítulo número 3. El versículo que vamos a leer es el versículo 28, último versículo de este capítulo. Decimos a los que nos visitan que predicamos la palabra de Dios porque creemos que en la Biblia Dios habla. Entonces nuestra guía es las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 28, la palabra de Dios aquí: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Leo otra vez, Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 28. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 28. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 28. Y lo deja ahí, que no vamos a ir para ningún otro lado. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Que Dios traiga bendición a nuestros corazones con su palabra. Señor, gracias una vez más. Gracias por reunirnos en el nombre de Cristo. No nos cansamos de agradecerte este gran privilegio. Gracias por darnos la oportunidad también de proclamar el Evangelio, de proclamarlo, Señor, a través del canto, a través de los símbolos, a través de la predicación, a través de la comunión que nos ha dado en Jesucristo. El Evangelio es la expresión de tu amor, de tu persona. Evangelio que queda definido por Jesucristo. Cristo es el Evangelio. Y es lo que necesitamos para todas las áreas de nuestras vidas. Cristo para todo, en todo, porque Él es nuestro todo, como cantábamos. Gracias te damos. Guíanos en esta mañana en un espíritu de gozo y de alegría por el triunfo de la obra de Jesucristo y el triunfo del reino de Dios. Gracias, Padre. Lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es la sabiduría y quiénes necesitamos sabiduría? ¿O quiénes necesitan sabiduría? Esta es una de las áreas más amplias en las Sagradas Escrituras. La palabra sabiduría o el sabio ocupan un lugar de honor en la palabra de Dios, en las páginas santas. Pero ¿a qué se refiere la Escritura cuando habla de la palabra sabiduría? El reino de Salomón fue la época de oro de la nación de Israel. Como nosotros vamos a ver en el transcurso de la predicación de este libro, ningún otro rey llevará a la nación a los niveles de prosperidad, de reconocimiento internacional, de cultura, las más amplias relaciones a nivel con otros reinos, a nivel de la prosperidad dentro del pueblo. Ningún otro rey llevará a la nación a los niveles que Salomón la va a llevar. Y esto nos deja ver que sabiduría, entendida desde el punto de vista que es ejemplificada en Salomón y en el reino de Salomón, tiene mucho que ver con la vida diaria, con el sentido común, con el éxito en lo que nosotros hacemos diariamente. Tiene que ver con el éxito en los asuntos cotidianos. Para usted y para mí como hijos de Dios, los amigos que están aquí también necesitan la sabiduría de Dios, pero para los que estamos siguiendo a Jesucristo como Señor y Salvador,
vivir con sabiduría es uno de los ideales de la vida cristiana. A tal punto que dice la palabra de Dios, si alguno está escaso o no tiene sabiduría, le hace falta sabiduría, pídala a Dios. Buscar la sabiduría es parte de nuestros valores de vida cristiana. Toda la creación está hecha con sabiduría. El Evangelio expresa la sabiduría de Dios. La redención, la salvación es la expresión de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está en todas las obras de Dios. Dios ejecuta todas sus obras con sabiduría. Para usted y para mí, la sabiduría debe de ser pedida a Dios porque Dios es la fuente de la sabiduría. Proverbio nos dice eso en muchas de sus páginas, en muchos de sus versículos. Los creyentes debemos pedir esta sabiduría de buscar el camino correcto, buscar la voluntad de Dios para ser ejecutada en la vida diaria. Todos nosotros necesitamos sabiduría. Dado que la sabiduría es tan importante en la palabra de Dios, y la sabiduría está relacionada con la toma de decisiones, cómo nosotros tomamos decisiones en la vida diaria, hay quienes han definido la sabiduría como el arte de la vida exitosa. El arte de la vida exitosa. Esa definición es muy interesante, bastante breve y bastante poderosa, nos deja con algunas incógnitas, pero ciertamente en la definición bíblica de sabiduría, que la vida sea exitosa está incluida. La sabiduría busca experimentar el éxito y la felicidad como resultado de la toma de buenas decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones buenas para que nuestra vida sea próspera, exitosa? Para el texto bíblico, la sabiduría es un asunto espiritual y moral. Y al mismo tiempo está estrechamente ligada con lo que usted hace todos los días. O sea, la sabiduría no es una cuestión para momentos ultra extraordinarios. La sabiduría es un asunto para cada vez que sale el sol. La sabiduría es para que nosotros la estemos practicando todos los días. En el libro de los Proverbios dice que clama en las esquinas de las plazas. La sabiduría da su voz continuamente para que nosotros le busquemos y le escuchemos. La sabiduría busca su expresión en nuestras relaciones, en todas nuestras relaciones. La sabiduría es el arte de la toma de decisiones excelentes. El arte de tomar buenas decisiones. Este es el arte de poder discernir qué es lo esencial y qué está de más y elegir lo esencial. Es por esto que también la sabiduría se define como la habilidad para combinar el conocimiento con el discernimiento, eligiendo los mejores medios para lograr los mejores fines. Es por eso que en Dios la sabiduría es perfecta, porque Dios siempre elige los mejores medios para lograr los mejores fines. Dios siempre tiene el mejor plan para llegar a los mejores objetivos. Con usted, conmigo, con el mundo, con el universo, con el plan de redención, Dios siempre tiene el mejor plan. El Señor Jesucristo dijo en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. En la sabiduría de Dios, el mejor plan para redimir al hombre era como Dios lo había establecido, su Hijo yendo a morir a la cruz del Calvario. No había un plan más sabio ni mejor. Por eso el cielo cayó en ese momento y Cristo sabía que el plan seguía tal y como había sido diseñado. Ahora, esta definición es bastante buena. Aplicando el discernimiento para poder nosotros discernir, o el conocimiento para poder discernir cuáles son los mejores medios para alcanzar los mejores fines. Y esto está en el concepto bíblico. Claro, la palabra de Dios también nos habla de que hay una astucia mundana, una sabiduría mundana, que alcanza objetivos mundanos, pero los medios que usa son caóticos. Produce el caos, maltrata, humilla, para alcanzar objetivos de este mundo.
Pero la sabiduría que viene de Dios es amable, es pacífica, siempre alcanza sus objetivos a través de medios piadosos. Para los escritores de la Biblia, el corazón de la sabiduría es el temor de Dios. Por eso usted entiende que o lee en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, comenzando Proverbio 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto explica por qué la sabiduría tiene tanto que ver con la vida diaria. Porque nosotros tememos a Dios continuamente, o debemos temer a Dios continuamente. Vivir para agradar a Dios es lo más práctico que puede haber. Es lo más sabio que puede haber. La sabiduría como el arte del discernimiento para tomar las decisiones convenientes es más requerida mientras más importante sea la decisión, claro está, pero también mientras más personas sean afectadas por esa decisión, más sabiduría usted necesita. Por eso Salomón necesitaba sabiduría, porque él va a decir: este pueblo es tan grande y las decisiones que yo tome va a afectar a tanta gente. Señor, yo necesito sabiduría. Más allá de los magistrados, más allá de nuestros líderes políticos, más allá de los líderes mundiales, cada uno de nosotros necesita sabiduría. Cada uno de nosotros toma decisiones importantes que va a definir nuestra existencia en este mundo y nuestra existencia en el mundo venidero. Por tanto, ¿quiénes necesitan sabiduría? Todo hombre y mujer que tome decisiones necesita sabiduría. Ahora, la sabiduría es el arte del discernimiento en la aplicación de la voluntad de Dios al momento que estamos viviendo ahora. Es el arte de yo poder discernir qué dice Dios y yo poder elegir entre lo bueno y lo malo, como nosotros vamos a hacer, decidirme por lo bueno, como vamos a estar viendo, mejor dicho, decidirme por lo bueno, porque eso es lo que se ajusta a la voluntad de Dios. Es la capacidad de nosotros poder discernir entre lo que agrada a Dios y desagrada a Dios. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y nosotros elegir lo que agrada a Dios, aunque no le agrade al mundo, ni le agrade a usted mismo inicialmente. Expresado en las ideas generales de los libros que conocemos como libros de sabiduría en las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos libros poéticos que también se llaman libros de sabiduría. Por ejemplo, el libro de Job nos dice que hay una actitud sabia para el sufrimiento. Dice la palabra de Dios ahí que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno, que Dios sabía lo que estaba haciendo. Eso es ser sabio. Los salmos, que muchas veces lo leemos como adoración y expresión sentimental de nuestro amor por Dios. Sí, pero lo que los salmos nos están diciendo, la adoración sabia y la meditación sabia están conectados con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Por eso el Salmo 1 comienza diciendo que el que teme a Dios medita en su ley de día y de noche. Proverbio nos dice que nuestra vida depende de las decisiones que tomamos, los amigos que nos rodean, las influencias que dan forma a nuestra vida. Proverbio nos dice continuamente qué es lo que está dirigiendo tu vida. Eclesiastés, que parece un libro medio cínico. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y para qué yo voy a leer este libro si este hombre todo es vanidad? Si tiene dinero es vanidad. Si vive en este mundo es vanidad. Si trabaja mucho es bueno, pero también es vanidad. Todo es vanidad, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Bueno, pues déjeme decirle que ahí es donde está la sabiduría de Eclesiastés, porque él termina diciendo: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque un día este juez justo va a llamar a todo el mundo para que le dé cuenta. Cantar de los cantares. Y dice: oh, pero eso es un libro de esposo, de amor, de noviazgo. Sí, Cantar de los cantares es la sabiduría de Dios para esa relación. Estos libros nos dejan ver con claridad que Dios tiene intención de comunicarnos su sabiduría para cada área y momento de nuestra vida. Usted está sufriendo, busque la sabiduría de Dios.
Usted está súper contento, busque la sabiduría de Dios. Usted tiene un problema, tiene que tomar una decisión, busque la sabiduría de Dios. Como personas que queremos vivir para agradar a Dios, debemos rogar a Dios para que Dios nos dé su sabiduría. Y en este capítulo nosotros encontramos un ejemplo tomado de la vida de Salomón, un momento cuando él pidió sabiduría. Y hay tres verdades que nosotros debemos reconocer en nuestra intención de buscar la sabiduría de Dios para nuestras vidas. La primera verdad que debemos reconocer es que la sabiduría que nosotros vamos a buscar en Dios tiene como base la misma gracia de Dios. Mire cómo comienza este capítulo. Aunque lo que nosotros vamos a encontrar aquí, vamos a leer aquí en esta narración, es dado desde un punto de vista positivo, porque el reino de Salomón está comenzando y el narrador no tiene planes de irle haciendo crítica por el momento. Va a llegar el momento cuando él le va a hacer críticas, pero ahora lo que él está presentándolo es de manera muy positiva. O sea, él va presentando solamente los datos, sin detenerse a criticar. No obstante, nosotros que conocemos este capítulo 3 y también parte del 11, nos damos cuenta que aunque el escritor está presentando esto sin criticar, sin señalar nada negativo, en el fondo nosotros sabemos que esto se va a convertir más adelante en un problema. Note versículo número 1, capítulo número 3, primero de Reyes, dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, a Sión, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. La hija de Faraón no fue la primera esposa de Salomón, pero sí fue la alianza más estratégica para el inicio del reino de Salomón. Este matrimonio era un matrimonio estratégico para Salomón, porque Egipto representaba una de las mayores amenazas del sur. Así que al él casarse con Salomón, evitaba que cualquier ejército que subiese por ahí lo atacara sorpresivamente, porque ya tenía un aliado en Egipto. La primera esposa, si podríamos decir así, la primera esposa, no tenemos la cronología exactamente, pero era la madre de Roboán, que fue el rey que sustituyó a Salomón. Entonces entendemos que Naama fue su primera esposa, porque Salomón gobernó por 40 años y cuando Roboán toma el reino tenía 41. O sea que cuando ya él se casó con la hija de Faraón, ya Roboán había nacido. El narrador bíblico no nos dice inicialmente que esto es criticable, que esto era una cuestión mala. Simplemente nos dice: Faraón y Salomón hicieron un acuerdo político. Y para firmar ese acuerdo político, se casa con la hija de Faraón, con la princesa de Egipto. Ahora esto, hermanos, es una grieta en el carácter de Faraón. Perdón, de Salomón. Salomón era un hombre, el hombre más sabio de la historia. Era hombre, hermanos. Tenía grietas. Ahora esto llevado al extremo, en el capítulo 11, que ya llega el momento de criticarlo, si usted va conmigo al capítulo número 11, en el versículo número 1 en adelante, capítulo 11 de Primera de Reyes, Salomón en sus alianzas, nos damos cuenta de que no era hombre perfecto, que si iba a recibir sabiduría no era porque él era perfecto, sino por la gracia de Dios. Dice el capítulo 11, versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, porque se decía de una manera muy particular, parece que la hija de Faraón era muy bonita, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, que esas estaban prohibidas determinantemente por Dios. A gentes
gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Su corazón estaba dividido. Y mire qué pasó. Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas. Hermano, este hombre tenía una capacidad. Y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras los dioses ajenos, como Dios había dicho, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Volviendo al capítulo número 3, el narrador no está en tiempo de criticarlo. Lo va a criticar allá en el capítulo número 11, pero aquí vemos ya la grieta, lo que se iba a convertir en un problema. Por tanto, Salomón no es perfecto. ¿Recibe sabiduría de Dios? Sí. ¿Pero por qué? Por la gracia de Dios, no por Salomón. Ahora, también Salomón aquí toma decisiones que son una amenaza para la pureza de la adoración de la nación. El texto, volviendo al capítulo número 3, nos dice que el pueblo sacrificaba en los lugares altos. Y había un lugar alto muy especial, que era el lugar alto por excelencia. Un lugar alto era un lugar no creado por la nación de Israel en sí, sino eran lugares paganos donde se adoraban a los dioses falsos. Ahora, en Gabaón había un lugar alto muy llamativo, aparentemente, y se tomó ese lugar para establecer el tabernáculo ahí, por lo menos el altar y otras cosas, porque el arca estaba en Jerusalén. Los lugares altos se prestaban para confusión. Claro, el templo todavía no está construido y por eso era tolerable adorar en este lugar alto, pero se tenía que adorar donde estaba el arca, en Sión, en Jerusalén. Salomón va a ser el templo. Ahora, Salomón toma una medida popular. Como todo el mundo está adorando en el lugar alto de Gabaón, ok, está ahí el tabernáculo, lo que queda del tabernáculo está establecido ahí, él también va a adorar ahí, a hacer un retiro espiritual. Él va a dormir allá, en el lugar alto, que era una de las costumbres también de que hacían los adoradores. Se iban al lugar alto, fuera un monte, pero también podría ser un llano, pero apartado, y se quedaban ahí buscando el rostro de ese Dios. Eso era práctica en la antigüedad. Claro, uno nota por el versículo número 15, que Salomón sabía que el centro principal de adoración es Jerusalén. Porque cuando él recibe la revelación en Gabaón, él no da gracia directamente en Gabaón. Él sale corriendo para donde está el arca, en Jerusalén. Ahora, como todo el mundo está adorando en Gabaón, en este lugar alto, también Salomón va. Dios en su gracia y en su misericordia decide revelarse, porque más que el lugar estaba viendo el corazón de Salomón. Y nos dice el versículo número 3 que ciertamente Salomón había amado a Jehová, o sea, estaba buscando a Dios de corazón. Aunque su corazón más adelante se divide, dice el versículo número 3, mas Salomón amó a Jehová, andando en sus estatutos, como su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos oficiales. Y este Salomón, en esa presentación, después que construyó el templo, ¿saben qué pasó, hermanos? La gente siguió ofreciendo sacrificios en los lugares altos. La construcción del templo significaba el fin de esa práctica. Pero imagínense, los reyes lo habían practicado y Salomón también, o sea que esto no era malo nada. Y a pesar de que eso se convirtió en un tema para los profetas todos los días, diciéndoles no sacrifiquen en los lugares altos, porque eran cultos idolátricos, el pueblo no hizo caso. No hizo caso. Salomón adoró en Gabaón, y esto era tolerable en el inicio, pero se convirtió en una amenaza para el futuro.
Ahora el versículo 3 nos dice que Dios en su gracia, su misericordia, decide revelarse. Y dice el texto que Salomón amó a Jehová. Ahora, no crea usted que este amor de Salomón por Jehová es la iniciativa de Salomón. ¿Usted recuerda cuál era el primer nombre de Salomón? ¿No se acuerda? No, usted no tiene que acordarse. Vamos a ir vamos de nuevo a 2 de Samuel, capítulo número 12. 2 de Samuel, el capítulo número 12. No se preocupe, si usted no se acuerda, se va a acordar de ahora para adelante. 2 de Samuel, el capítulo número 12, versículos finales, versículo 24 y 25, perdón, versículos 24 y 25. 2 de Samuel, capítulo número 12, versículos 24 y 25. Dice el texto: y consoló David a Betsabé su mujer, llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. ¿Quién amó primero? Versículo 25. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jededías, que quiere decir amado de Jehová, a causa de Jehová. Entonces, volvemos al capítulo número 3, versículo número 3 de Primero de Reyes, y dice el texto que Salomón amó a Jehová, pero usted sabe qué había pasado primero, antes de eso, que Dios había amado a Salomón. Y se cumple exactamente lo que dice la Escritura. Nosotros amamos a Dios, ¿sabe por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces la gracia de Dios diciéndole a Salomón: mira, desde chiquitico, cuando tú no sabías nada de mí, yo te amaba. Entonces, si tú vas a recibir algo de mí, si tú vas a recibir algo como sabiduría, lo que sea que tú vayas a recibir de mí, es por mi gracia, no porque tú hiciste nada primero para mí. Nada que tú hayas hecho primero para mí. Nosotros elegimos a Dios porque Él nos eligió primero. ¿Quiénes entonces necesitan buscar sabiduría? Todos necesitamos sabiduría. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que dependemos de la gracia de Dios. Ahora, la sabiduría, en segundo lugar, además de nosotros reconocer que está basada en la gracia de Dios, nosotros debemos de buscarla por encima de todo. El libro de Proverbios nos dice: sabiduría, adquiere sabiduría, ante todo, búscala más que el oro y que la plata. Porque la sabiduría es la intención de vivir para Dios. ¿A qué equivale eso? Como nosotros veremos a continuación, Salomón pide un corazón sabio que pueda escuchar con discernimiento, que él pueda discernir entre lo bueno y lo malo, para él poner en práctica la voluntad de Dios, para él poder ser un rey que pueda dirigir la nación conforme a la voluntad de Dios. La sabiduría es la búsqueda de Dios mismo. Dios quiere lo mejor para su vida. ¿Y usted sabe qué es lo mejor para su vida? Dios. Y como Dios sabe que lo mejor para nuestra vida es Él está quitando todos esos disparates que usted cree que son mejores para su vida. Y Él está quitándolo todos los días hasta que usted se dé cuenta que lo mejor para su vida es Él. Y la manera más sabia que nosotros tenemos para expresar la sabiduría práctica es poniendo a Dios en primer lugar. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Una manera de nosotros ver lo que vamos a leer ahora es que Dios le da a Salomón un cheque en blanco firmado por Dios para cobrarse en el banco celestial. O sea, un cheque en blanco. Dios le manda a Salomón un cheque en blanco. Ahí va un cheque en blanco firmado por mí. Retiro, banco eterno. Y Dios le dice: ponle tú el número. Y Dios es tan bueno que al número que Salomón le puso 2 ceros. O sea, Dios le manda el cheque en blanco. Salomón pone 1 millón, Señor, dame 1 millón. Y Dios, cuando recibe el cheque, le dice: no, pero esto no puede ser. Póngale 2 ceros a eso. Dale 100 millones. Eso es lo que vamos a leer. Entonces, usted no me cree, vamos a leer. Versículo número 4.
E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba 1000 holocaustos, y sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras que te dé, sin condiciones. O sea, eso no fue, pero no pida tal cosa. Se encuentra con Dios y Dios le dice: pide lo que tú quieras que te dé. Ay, hermano, Dios se le aparece a usted y le dice eso. Pero ahí comienza usted después: ay, Señor, unos zapaticos para el 25, oye, qué petición la suya. Una remuita para yo entrenar el 31. El carrito, Señor, lo del 22 no me deje a pie. Y los solteros: ay, Señor, el 22 este es el año. Mándame novio, novia. Vea qué petición para un cheque en blanco, vea así, blanquito. Aquí tenemos, hermano, una ilustración hermosa de la vida de oración, que al mismo tiempo nos muestra que la oración nos deja ver cuál es el rango de nuestros verdaderos valores. ¿Qué es lo que valoramos realmente? Pedimos lo que valoramos. Riquezas. ¿Pero y para qué tú quieres riquezas? Para tener una vida centrada en ti mismo. Señor, dame mucha vida y mucha salud. ¿Y para qué? ¿Para qué usted quiere mucha vida y mucha salud? ¿Para vivirla sin Dios? Ay, Señor, dame seguridad, que todos los enemigos míos se mueran. ¿Y para qué tú quieres que los enemigos tuyos se mueran? El asunto aquí es: ¿qué es lo que tú estás mirando? ¿Qué es lo que vemos? La oración comienza con Dios, con un deseo de nosotros querer comprender qué es lo que Dios tiene para nosotros, a qué Dios nos ha llamado, lo que más gloria trae a su nombre. Salomón reconoce que su vida es una secuencia de la misericordia de Dios. Mire cómo él dice. Versículo 6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Pero usted y yo sabemos que David no fue perfecto. Y tú has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Salomón está diciendo: Señor, yo estoy aquí por tu misericordia. Tú mostraste misericordia a David y has mostrado misericordia conmigo. Si yo puedo pedirte algo ahora, es porque tú eres misericordioso. Él está adorando a Dios, reconociendo la gracia de Dios. Y ahora él va a decir: yo tengo una necesidad profunda. Y eso es lo que hacemos en la oración. Ahora, ¿cuál es la necesidad que tiene Salomón? Salomón tiene una necesidad sobre la base del llamado que Dios le ha hecho. El que no tiene necesidad no pide. No tiene que pedir. ¿Para qué? Pero entonces Salomón dice, versículo número 7: ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven. Joven, ahí no significa que era un muchachito de 13 años. Recuérdense que ella había dicho que probablemente tenía hijos, que tenía a Roboán ya. O sea, tenía que tener entre 20 y 20 y tantitos cerca, entre 22 y 19. Salomón, cuando fue rey de inicio, dice: y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Ahora, lo que él está diciendo: yo no tengo la capacidad suficiente para dirigir la nación. Versículo 8: y tu siervo está en medio de un gran pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por la multitud que es. Él está diciendo: el pueblo es demasiado grande, la tarea es demasiado exigente, yo no puedo, tengo una necesidad grande, me declaro insuficiente para esta tarea. Eso está diciendo Salomón. Pero Salomón, pero tú has dado ya muestra de que tú eres muy capaz. No, Salomón ahora le está diciendo a Dios con sinceridad: Señor, esto es demasiado. Y nos está dejando ver que cuando Dios nos llama a algo, Dios tiene que darnos la capacidad también.
que el llamado de Dios debe de venir también con la capacidad de Dios. Ahora, ¿qué pide Salomón? Salomón hace una petición excelente. Salomón pide lo que más gloria podía traer a Dios y mayor bien podría traer al pueblo. Dice el versículo número 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir. Esto es la sabiduría, hermanos. Discernir. Yo poder ver qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que no agrada a Dios. Yo poder discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Salomón está diciendo, dame lo que sea de mayor gloria para tu nombre y para tu pueblo. Si Salomón hubiese dicho, dame riqueza, estaba pensando en él. Que se mueran todos los enemigos míos, en él. Dame mucha vida y salud, a ti nada más. Salomón dice, Señor, lo que sea más conveniente para tu pueblo, lo que es más conveniente para tu pueblo y para tu gloria, que la injusticia no domine en este pueblo, porque este pueblo es un pueblo santo y es tuyo. Entonces, ayúdame para ser un rey sabio, para aplicar justicia. Esto es una oración conforme al corazón de Dios. Y usted sabe lo que pasa cuando nosotros oramos conforme al corazón de Dios, que Dios dice, amén, y le voy a añadir a eso que tú estás pidiendo, porque dice un texto de la Biblia, y hay un refrán también popular que dice que Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle, y un texto de la Biblia dice que Él responde más allá de lo que pedimos y entendemos. Entonces, ¿qué hace Dios? Versículo número 10. Y agradó delante del Señor a Salomón, del Señor que Salomón pidiese esto. Era una prueba también, hermanos. Pide lo que tú quieras. Dame una consola de PlayStation. Tú no sirves para rey, mi hijo, porque tú lo que vas a perder tiempo. Aquí es lo que hay que quitarte de aquí. Pero usted está perdiendo el tiempo. Señor, pero yo quiero gobernar, yo quiero dirigir. Tú me has llamado a ser rey, ahora yo quiero ser un rey conforme a ti. Dame sabiduría. Eso es. Dice entonces el versículo número 11, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no habrá antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro rey como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Y si anduvieres en mis estatutos, guardaré mis estatutos, anduviere en mis caminos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, alargaré tus días también. Mira, hermano, una vida larga es del Señor y una corta también. Sí. Él es que lo da. Ahora, lo importante es que nosotros cumplamos con la voluntad de Dios y vivamos sabiamente en este mundo. Viva usted mucho, viva poco, viva para Dios. Si vive poco, viva para Dios. Si vive mucho, viva para Dios. Eso es ser sabio. Ahora, cuando Salomón despierta, fue una impresión muy grande, era revelación a través de un sueño. No queremos decir con eso que Dios anda haciendo eso todos los días. O sea, si usted usted se llama Salomón, quizá haya un Salomón aquí, ¿sí? Pero Dios aquí se comunicó con Salomón a través de este sueño. Ahora, Salomón despierta, y dice el versículo número 15, cuando Salomón despertó vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocausto, ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Usted sabe qué es esto? Esto es acción de gracias. Salomón está agradeciéndole a Dios lo que él dijo que va a hacer. Pero Salomón, pero todavía él no te ha dado toda la gloria del mundo, no te ha dado toda la riqueza del mundo, no te ha dado todo eso. ¿Cómo que tú estás agradeciendo antes de recibirlo? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Salomón cree que lo que Dios dice es verdad. Y dice, yo lo voy a agradecer porque ya eso está hecho. Ya ese decreto está firmado, o sea, él cambió el cheque.
y me lo depositó. Señor, gracias por lo que tú has hecho. Cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos estar seguros de que podemos dar gracias de la respuesta de Dios, de que Dios va a responder. Más allá de lo que usted piensa, eso es la oración. Nuestro Dios responde. Clama a mí, yo te responderé. Ahora, hermanos, la sabiduría, además de estar basada en la gracia de Dios, además de que debemos buscarla, que tiene que ser nuestro interés principal, la oración es la evidencia de cuáles son las cosas que le interesan a usted. Y Salomón, cuando se vio en la gran oportunidad de su vida para hacer la oración clave de su vida, dijo, dame sabiduría. La sabiduría, hermanos, se hace una realidad práctica en los asuntos que vivimos todos los días. O sea, yo no puedo decir, usted no puede decir que tenemos sabiduría si en la vida diaria usted se vuelve un disparate en todo. La sabiduría consiste en yo tratar de discernir qué es lo correcto en conformidad a la voluntad de Dios y ponerlo en práctica. Ahora, note cómo se ve esto en este capítulo. Versículo número 16 en adelante. Si esa silla tiene cinturón de seguridad, póngaselo. Yo la voy a leer de un golpe, la narrativa, para que así nosotros podamos disfrutar del realismo con que el narrador nos da este evento. La intención de esto es mostrarnos que Salomón había recibido sabiduría, pero hay una mujer aquí que es tan fuerte, lo que hace que casi compite con Salomón en atracción. Dice el texto, versículo 16. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, dos prostitutas, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. La palabra casa ahí no es casa cualquiera, es casa de prostitutas. Era un burdel donde ellas recibían los clientes. ¿Okay? Y yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa porque estaban fuera de servicio, tan recién paría la dos. ¿Usted ve? No hay cliente. Ella está diciendo, no había cliente ese día. Porque ella paría y yo paría. Sino nosotras dos solas en casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió y ella establece su teoría porque ella estaba durmiendo. Esto hace que el caso sea bastante difícil porque ella estaba durmiendo. Pero ella estableció una teoría y dice, porque ella se acostó sobre él, eso fue lo que lo mató. Ella lo asfixió sin querer, por negligencia, no fue de maldad. Una tragedia. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando tu sierva durmiendo. Usted ve que ella estaba durmiendo. Vaya lío. Y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, que no tenía el lunarcito de la familia que siempre tienen. Y que el que yo había dado a luz, el que yo parí. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey, o sea, sacando el barrio. No, ya tú sabes. Dos prostitutas, hermano, se saben toda la mala palabra del mundo.
¿Okay? No, el muerto es el tuyo, el vivo es el mío. Sal de ahí tú. Versículo 23. Y el rey entonces dijo, este caso está difícil. Esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partid por el medio al niño vivo, dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo, señor mío, dad a esta. Y uno casi lee loca. Da esta, dáselo, mejor lo pierdo pero vivo. Da a esta el niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo, no, ni a ti ni a mí, pártanlo. Hay mujeres agrias. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Ya quítese el broche, ya quíteselo. Que ya la tormenta pasó. Madre mía. ¿Qué es lo que tenemos aquí, hermano? Tenemos un caso de tu palabra contra la mía, de las cosas más difíciles de uno poder discernir. Como cuando usted deja a los muchachos suyos en la casa. Dice, no, es que él me dio, no, pero que él me dio primero. Y que no, entonces ahí está usted cogido. Oye, ahora, ¿a quién le doy la pela? Y cuidado si se equivoca. Pero usted agarra y parte el muchacho muchas veces. Están los dos castigados. Y el que era inocente comienza a pensar, sí, yo porque si soy a mí, un lío. Y tu palabra contra la mía. Entonces, la escena es bastante llamativa porque tenemos la persona más elevada de la nación y los estratos más bajos de la nación, prostitutas. Ahora, en la nación de Israel la prostitución no era bien vista, pero el narrador no lo critica. El narrador no se pone a pensar ni a explicar tampoco las razones. Las razones que podían llevar a hacer la práctica de la prostitución podían ser que o eran mujeres divorciadas que no habían sido recibidas otra vez en la casa de su padre, en una sociedad patriarcal, y entonces estaban obligadas a la prostitución. Podía ser que fuesen hijas que no se habían casado, se salieron de la casa y terminan también prostituyéndose. Podía haber sido esclavas, aunque no vemos aquí ningún amo reclamando. El asunto es que estaba al lado, el mismo pueblo de Dios no era perfecto en el mismo tiempo de Salomón, como tampoco lo era Salomón. No hay crítica de eso. Lo que se quiere señalar es que la justicia es para todo el mundo, no importa el estrato social que sea. Si es un asunto de justicia, hay que aplicar justicia, sea quien sea. Y este caso ha sido llevado a la máxima instancia, que es el rey. Eso significa que esto ya había pasado por todas las otras cortes, porque el rey no atendía todos los casos difíciles. Y pero imagínense, no había cámara de seguridad, no había testigo, porque afuera había un letrerito que decía, fuera de servicio, venga en 60 días. Ustedes, entonces, no hay prueba de ADN. ¿Qué es lo que hay? Lo que ellas digan. Y una dice que mío, no, y el otro que tuyo. Entonces Salomón se concentra en la situación en sí, de quién es el niño vivo, punto. No me voy a poner, señores, ¿cómo es posible que aquí en el pueblo de Dios se dé esa situación? No, hay que mejorar eso. No se pone, ay, señor, mujeres, disculpen, mi pésame a ustedes. No, porque no está ahí para eso. Es de quién es el niño vivo, ese es el punto. Ahora, algo también aquí interesante. ¿Por qué esta mujer en su amargura y en su envidia? Porque le ha pasado una tragedia, hermano. O sea, que el niño muera, ya sea que la teoría que está planteando la que es la verdadera madre del niño vivo, es que ella durmió sobre él y lo aplastó sin querer, hermano. Fue sin querer. Es una tragedia. Pero ¿por qué querer tener de todo modo un muchacho que usted sabe que no es hijo suyo? Hermanos, es que es lo mismo que acabamos de decir. Este niño era el seguro de vida para cuando ya no se pudiese ejercer prostitución. ¿Te ve? Entonces había que criar un varón
aunque no fuera mío, porque esa era la AFP de ella. Ahí iba a venir su pensión en su retiro. Ahora Salomón, cuando trae el elemento de la espada, imagínense ustedes, estas mujeres discutiendo, no, que el tuyo, mira, tú verás. Y Salomón dice, no, una espada. Ay, hermano, mire, yo me imagino esa sala, el silencio, porque estas mujeres habrán pensado, ¿y qué va a hacer el rey ahora? ¿Nos va a matar a nosotros y va a dar el muchachito en adopción? Nosotros hemos estado como dos locas aquí, delante del rey, faltándole respeto a todo el mundo. No, por eso es la mejor solución. Partan el niño. Y claramente lo que Salomón está haciendo es sacando lo que está en el corazón de ambas. La mamá se le movió todo aquí adentro, mire. Todo se le movió. Y dijo, ay no, Señor, dáselo a esa loca. Se cree con esa loca, pero que viva. Y esa mujer, la otra, llena de amargura, o sea, tanta amargura y tanto odio, que dice, pártalo, o sea, tan sádica que ella se atrevía a salir de la audiencia con la mitad de un muchachito sangrando así. Muerte de la risa, pero gané. Y ya no había que llevar el asunto más lejos. Ahora, ¿qué es lo que esto nos está diciendo? Lo que esto nos está diciendo es la sabiduría toma decisiones correctas. La sabiduría no es un asunto teórico, que yo ando todos los días y que yo leo mucho la Biblia. Usted no sabe nada si usted no lo aplica, si usted no vive la palabra de Dios. Ni usted ni yo sabemos nada si eso no significa nada para la transformación diaria. Si usted no está cambiando todos los días a la luz de la Sagrada Escritura, si eso no resuelve problemas, eso no sirve para nada. Si usted lo que crea es problema, usted no es sabio. La sabiduría resuelve problemas, aplica justicia, sigue el camino correcto. Eso es lo que esta narración nos está dando. Y por eso entonces el versículo número 28 nos dice que la gente se dio cuenta que Salomón tenía sabiduría de Dios. Hermanos, estamos aquí, amigos, estamos aquí en esta mañana. ¿Sabe por qué? Por la gracia de Dios. Y si podemos orar a Dios ahora para pedir del banco celestial los bienes que necesitamos, ¿sabe por qué es? Por la gracia de Dios, por su misericordia. ¿Podemos orar por salud? Sí. ¿Podemos orar por bienes? Sí. ¿Podemos orar por seguridad? Sí. Pero ¿es eso lo principal en nuestra vida? ¿Vamos a tener eso para olvidarnos de Dios? No, lo principal en nuestra vida es que nosotros vivamos para agradarle y para su gloria. Que necesitamos sabiduría. Necesitan sabiduría nuestros niños que están creciendo, necesitan sabiduría nuestros solteros, necesitamos sabiduría los que estamos casados, los que están criando, necesitan sabiduría. Nuestros enemigos son formidables. Usted no puede saber más que Satanás, ni que el sistema que Satanás ha diseñado. Y usted no puede saber más que su corazón engañoso. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios todos los días. Salomón pidió sabiduría para juzgar. Y nosotros que estamos ahora en el tiempo de Navidad, uno de los anuncios del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, ¿sabe qué nos dice? Que el niño que va a nacer es un consejero sabio, que va a juzgar con justicia, porque en él va a reposar el Espíritu de Dios. Isaías capítulo número 11 dice, saldrá de la vara del trono de Isaí, que era el padre de David. Isaías 11:1. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá con la que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la voz de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Nadie puede escapar de aquel que tiene sus ojos como llama de fuego,
Por eso nosotros debemos de vivir para agradarle. Porque un día usted estará delante de Él. Y ahí no hay manera de decir, no, que el muchacho era tuyo, que el muchacho... No, el Señor sabe de una vez de quién era el muchacho. De una vez. Nuestro Dios es un Dios que te llama a reconciliarte con Él, para que Él sea tu Salvador y no tu juez. Padre, gracias por tu misericordia. Señor, necesitamos sabiduría para vivir. Gracias en este momento nosotros te damos porque tu palabra nos señala cuál es la fuente de la sabiduría que transforma las circunstancias. Gracias te damos. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí ahora que vamos a estar anunciando el Evangelio, la sabiduría del Evangelio a través de los bautismos. Nosotros pedimos que tú sigas glorificándote en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.